pasada estamos mirando el tema sobre la realidad del infierno. Yo creo que hoy es la cuarta vez que vamos a tener la oportunidad de hablar sobre el tema. Dice la Biblia de la siguiente manera, Lucas 16, versículo 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba escuchando a la puerta de aquel lleno de llagas, estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciar de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros lamían y lamían las llagas. Venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Vino también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham, a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, hay una gran cima que está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, oídlos. Entonces él le dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Que el Señor pueda darnos entendimiento en esta noche para poder entender lo que su palabra tiene que decirnos. Señor, y que aquellos que no te conocen pueda llevarlos al arrepentimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Un gusto saludarlos. Y también a aquellos que nos ven en las redes sociales, aquellos que nos ven a través de la radio Vida en cualquier parte del mundo. La semana pasada comenzamos a meditar en este versículo o en este pasaje, mirando algunas de las enseñanzas que el Señor Jesús nos dejó en este pasaje. Una de las enseñanzas que miramos, la primera, es que todos, absolutamente todos, vamos a morir. La muerte es inevitable. La segunda enseñanza que miramos en este pasaje es que hay 2 destinos. Eso lo encontramos en el versículo 22 y 23. Hay un cielo y un infierno. En tercer lugar, miramos que el infierno es un lugar de tormento, versículo 23. Y hablamos de 3 cosas que hacían que el infierno fuera un lugar de tormento. Primero, porque allí está la ira de Dios. Segundo, porque es un lugar donde recordarás cada una de las acciones que hicimos y sentiremos culpa por el pecado que hemos cometido. La conciencia nos estará martillando momento tras momento. Y en tercer lugar, porque es un lugar donde no hay misericordia. Por más que clamemos misericordia,
El pasaje que estudiamos dice que este hombre pedía que aunque sea la puntica, que mojara el dedo con agua, y aunque sea que le tocara la lengua un poco para traer alivio a ese tormento. Y el Señor, o Abraham, contestó: no hay misericordia. La cuarta enseñanza que miramos es que no se puede pasar ni de aquí para allá ni de allá para acá. O sea, no hay lugar. Esta enseñanza desbarata la historia de las personas que dicen que han ido a ese lugar y que han regresado con un mensaje. Y creo que hoy vamos a ver un poco más con claridad ese punto en particular. Y antes de entrar al pasaje, es bueno recordar que cuando la Biblia habla de la doctrina del infierno, la doctrina bíblica del infierno, encontramos una gran cantidad de advertencias donde nos enseña que si seguimos caminando por el camino ancho. ¿Cuál es el camino ancho? Pues donde usted hace lo que a usted bien le parece, sin ninguna norma, sin ninguna ley. Dice la Escritura, estamos evidenciando que no tenemos una fe salvífica, y por tal razón, por no haber creído, terminaremos en el infierno. Y a pesar de que Dios ha dado grandes advertencias, y más que todo, quizás en esta parábola, en este episodio, es la más grande de las advertencias que Dios da, el hombre sigue ignorando las advertencias que Dios nos ha dado. Y mi oración es que por medio de ya sea este pasaje y todo lo que hemos visto a lo largo de estas 4 semanas, Dios haya abierto los ojos de alguno y pueda abrir los ojos de otros, de aquellos que no han creído, para que puedan clamar por fe, puedan clamar por arrepentimiento. Y no por miedo de que vaya al infierno. Oh, ahora yo tengo miedo de que voy al infierno, ahora voy a creer en Dios porque tengo miedo al infierno. No, 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 no. No debemos creer en Dios por miedo al infierno, sino que debemos creer en Él porque entendemos que somos pecadores, que nuestro pecado nos ha puesto en enemistad contra Dios, y que la ira de Dios está sobre aquellos que viven y practican el pecado, y que nuestra única esperanza de vida es Cristo. Él es nuestra única esperanza de vida. Así que, regresando al último punto que estuvimos hablando, donde no se puede pasar ni aquí ni para allá, este pasaje destroza la enseñanza o la creencia que algunos tienen, que han ido y que han regresado a dar testimonio según ellos. Yo quiero recordar algo que creo que es importante, que tiene que quedar claro en nuestro corazón. El mendigo no fue al cielo por ser mendigo o por ser pobre, ni el rico fue al infierno por ser rico. Amigos, hermanos, Lázaro se salvó por creer en el Señor Jesucristo para salvación de su alma, o se salvó por haber puesto su esperanza en lo que Cristo iba a hacer. Lázaro había depositado su confianza únicamente en Dios, no en sus obras, no en ser alguien bueno para ir al cielo. A veces la gente dice: pórtate bien para que vayas al cielo. Si fuera así, ninguno iríamos. Y el rico, que representa al impío, murió y fue llevado al infierno no por rico, sino porque vivió en esta tierra para sus propios placeres, haciendo sus banquetes, confiando en su propia justicia, y simplemente pensó que vivir la vida era lo más importante, y no puso su confianza en Dios ni en lo que Dios había prometido. La quinta enseñanza que encontramos en este pasaje, que quizás está altamente relacionado con la anterior,
Le encontramos en el versículo 27 al 29. Quiero leerlo una vez más. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes, o sea, a Lázaro, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Cuál es la enseñanza detrás? La quinta enseñanza detrás de este principio. La dividimos en dos, podemos decir así. La primera ya la estudiamos. Que nadie puede ir al infierno y regresar a contarnos lo que vio, para que ahora creamos en él. Esa es básicamente la enseñanza. Que yo fui al infierno, ahorita regreso a dar testimonio. La Biblia dice no. La segunda enseñanza, mis hermanos, y creo que esto es importante, es que la preocupación por la salvación de mi familia, de mis seres queridos, es ahora mientras estamos vivos y no cuando estés muerto. Cuando mueras ya no puedes interceder por ellos. Porque si estás en la presencia del Señor, pues estarás en lugar de descanso, de regocijo y disfrutando del Rey de Reyes. Y si estás en el infierno, pues entonces simplemente estarás quejándose de los tormentos que estarás pasando. No va a haber tiempo para evangelizar. Porque es que es interesante, cuando yo miro aquí el pasaje dice: porque tengo 5 hermanos, envíalos para que les testifiques. En otras palabras, envíalos para que Él los evangelice. Mucha gente, yo lo he escuchado, piensa que cuando un familiar muere, esa persona se va al cielo a interceder por ellos. Otros dicen: es que ahora tengo un ángel en el cielo que me cuida. Y si cantaba muy bonito, bueno, es que Dios necesitaba un ángel más que le cantara. Eso hasta blasfemia es. Dios tiene sus ángeles ya que lo adoran. Esa mentira que le han hecho creer a las personas, descansa en paz o para tranquilizar a las personas porque su ser querido ha fallecido. La realidad es que si murió sin Cristo, esa persona jamás tendrá descanso. Yo le creo a la Escritura. La paz o la tranquilidad por la pérdida de un familiar me la da Cristo, no me la dan los hombres. Ni esas frases: que en paz descanse tal familiar que se me murió. No, hermano, esa frase de cajón que se ha inventado para el cristiano no tiene fundamento bíblico. Lo mejor que podemos hacer para un hermano creyente que su familiar murió en Cristo o sin Cristo, lo mejor que podemos hacer para ese creyente es llevarlo a la palabra de Dios y que él recuerde las promesas que el Señor le ha dejado para él en esos momentos de dolor. Eso es lo mejor que podemos hacer por él. ¿Qué es lo mejor que se puede hacer? Si muere el familiar de algún impío, no le diga descansa en paz. Lo que tiene que hacer es evangelizar o hablarle de Cristo a ese impío para que se arrepienta, para que al final sí pueda descansar en paz. Esa es nuestra postura. Puede parecer demasiado drástica, pero ¿qué vamos a hacer? ¿De qué le vamos a hablar al impío? ¿De descanso? No, hay que hablarle de Cristo para que llegue arrepentimiento, para que entonces ahora sí pueda descansar. Mira lo que dice el Salmo 91, versículo 15. Es más, de hecho es uno de los, comparto mucho con los hermanos este versículo. Pero mira lo que dice, Salmo 91, versículo 15. Dice: me invocará. Está hablando del que está en Cristo, no de cualquiera. Me invocará y yo le responderé.
con él estaré yo ¿en dónde? En la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Y sigue leyendo el 16, dice, le daré larga vida, una vida eterna. Entonces el momento de angustia, cuando tú lo invocas, Dios dice, yo te escucho. Dice, yo estaré con él en la angustia. O sea, en la angustia de que tú pierdes un familiar. Sí, los hombres pueden venir ahí, pueden darnos un abrazo, pero el mayor de los consuelos lo tenemos de nuestro Padre Celestial que está en los cielos. El creyente se aferra a esas palabras. Puede llorar, claro que sí, pues llore, porque obvio que va a llorar. Pero cuando el dolor lo quiera derribar y pensar que la vida se va a terminar, recurre a las promesas de Dios. Otra promesa, Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Este es hermoso, esta promesa. Filipenses 4, búsquelo rápidamente. Le voy a dar la oportunidad para que lo busque. Lo tiene. Dice, por nada, por nada, por nada estés afanosos. Sino en lugar de afanarte, ¿qué tienes que hacer? Dice, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Cómo? En toda oración, en todo ruego y con acción de gracias. El creyente, aún en los momentos de dificultad, debe darle gracias a Dios. Versículo 7. ¿Y qué va a pasar? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. O sea, la gente dice, pero ¿cómo puede usted estar tan tranquilo si acabó de perder a un familiar? ¿Cómo puede estar usted tan tranquilo con semejante crisis económica que tenemos encima? ¿Cómo puede estar usted tan tranquilo si dijeron que van a recortar personal? La gente no entiende esa paz, esa tranquilidad. Sobrepasa todo entendimiento. Dice, mire qué hace. Guardará, protegerá vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces, ¿en dónde el creyente encuentra paz y esperanza cuando pasa por momentos de dificultad o cuando pierde un familiar? En Cristo. Así que el día que usted pierde un familiar, si él murió en Cristo, estará en la eternidad con el Señor. O estará en la eternidad, perdón, estará en la eternidad. Ya sea con Cristo o en la eternidad sin Cristo. Pero encuentre su descanso en Él. Para regresar a nuestro pasaje, vemos que este hombre estaba consciente, tenía memoria, y mientras hacía memoria, recordó, dice ahí, a sus 5 hermanos. Él lo identifica como 5 hermanos. Parece que él que se dio cuenta que ya no había esperanza para él. Y ahora sí se comenzó a preocupar por el bienestar espiritual de los suyos. No se nos da muchos detalles, pero yo leía algunos comentaristas, dicen que parece ser que los padres habían muerto y que él era el hermano mayor y que había quedado a cargo de cuidar a sus hermanos. En su petición podemos ver 2 cosas. Primero, podríamos pensar o especular 2 cosas. En primer lugar, que estaba interesado en buscar misericordia y bondad por sus hermanos. Y en segundo lugar, posiblemente, dicen los estudiosos, que estaba buscando acallar su conciencia o tranquilizar su propia conciencia, porque cuando estaba en vida no hizo nada a favor de sus hermanos a nivel espiritual.
y que posiblemente llegarían a ese lugar por seguir el ejemplo de él. Y quizás es un poco preocupante porque quizás él pensaba, wow, yo pude hacer algo cuando estaba vivo y no hice nada. Ahora, yo quiero que mientras meditamos en eso, usted piense por un momento en aquel familiar suyo que no conoce a Cristo, por el cual usted puede predicarle, puede enseñarle, hablarle de Cristo y no lo está haciendo. Porque el momento de hablarle a mi familiar sobre Cristo es ahora. Que tanto usted y que tanto yo y mi familiar están vivos. Él se había preocupado posiblemente por proveer alimento, por proveer cosas materiales, pero se olvidó de lo más importante. Lo más importante es el bienestar espiritual. Por ejemplo, lo hemos dicho en varias ocasiones aquí. Y más lo recordamos cuando los muchachos salen del high school y van a ir al college. Hombre, él puede ser el mejor de los mejores en la carrera que escoja. Pero si no sirve a Cristo, no ha hecho absolutamente nada. No ha hecho nada. Y sabe que este pasaje nos debe recordar, por lo menos a los que somos padres, debe recordar a las personas que están a nuestro cuidado. Debe llevarnos a preguntar nosotros como padres, ¿cómo estamos aportando para el bienestar espiritual de nuestros hijos mientras estamos en esta vida? Ahora, por lo que yo veo la escritura en los primeros versículos sobre este hombre, dice que vivía de banquete en banquete, vivía con esplendidez, disfrutaba de los placeres de la vida como si no hubiera un mañana. Y aún creo yo, porque yo creo que este hombre tenía conocimiento de Dios. Ahora que enfrentó la muerte, posiblemente él estaba preocupado que sus hermanos iban a seguir el ejemplo que él le dio. Y él lo reconoce al final del versículo 28 que miraremos más adelante. Oh, Abraham, yo sé que Lázaro no me puede traer una gotica de agua. Te ruego entonces, Padre, envía a Lázaro para que él sea el que les predique. Ahora, esto parece una buena idea, ¿cierto? Pero demasiado tarde. Porque posiblemente cuando Lázaro estuvo vivo, Lázaro les habló, les predicó el evangelio y nadie le prestó atención porque era un mendigo. O quizás porque estaba enfermo, quizás lo pateaban. La pregunta que yo me hago cuando miraba aquí, la pregunta sería, ¿qué le haría pensar al rico que ahora sí, que Lázaro se levantara los muertos, ahora sí le iban a creer el evangelio? No le creyeron cuando estaba vivo. Ahora que aparezca de los muertos y diga, oh, no, es que resucité y vine del infierno a contarles lo que, vine del cielo a contarles cómo están las cosas. ¿Usted cree que iban a creer? No, tampoco iban a creer. Ahora suplica para que alguien que venga a lo mejor, ¿sabe? Cuando pensaba en esto, yo recuerdo una película que algunos de ustedes, de los que están aquí, sé que la vieron con nosotros. En varias ocasiones la vimos y un día mi esposa habló con la persona encargada y le dijo, mire, esa película no tiene base bíblica. Le preguntaron por qué. Porque esta película está dando a entender que este muchacho cuando se murió, después de que se murió, vino y le evangelizó a su amigo para que ahora sí creyera y se lo hicieron, y luego lo presentan como si hubiera sido un sueño. Eso no tiene base bíblica. Mi esposa habló con el encargado, luego yo también le dije al encargado y el encargado nos dijo, bueno, pues busquen ustedes una. Y mientras buscamos esa, seguían presentando la misma película antibíblica y que seguía trayendo confusión a la gente. Y de antemano, perdón a aquellos que
los expusimos a ver esa película totalmente sin fundamento de la Escritura, que promociona que los muertos evangelizan. Los muertos no evangelizan. Quizás algunos ya se acordarán. Si no se acordaba, pues bueno, mejor que no acuerde que la vio. Los muertos no evangelizan. Hermano, la preocupación por el bienestar espiritual de los nuestros debe ser ahora, debe comenzar ahora. Es más, lo segundo que le digo, los encargados o los primeros encargados de predicar el evangelio a nuestros hijos, a nuestros familiares, somos nosotros. No podemos poner la responsabilidad sobre un muerto que venga a hacer el trabajo que nos corresponde a nosotros. ¿Por qué le vamos a poner la responsabilidad, Señor? Envía muertos. Pero es que si Dios nos salvó a ti, nos dio vida a ti, los responsables de predicar somos nosotros. Oh, y a veces le decimos, hermano, vaya usted a ver si a usted le creen. ¿Por qué no le están creyendo a usted? ¿Será porque le dice una cosa y vive otra? Esa sería una buena pregunta. Los responsables somos nosotros. Ahora piense por un momento. Estamos, en este caso los padres, siendo un vehículo de bendición o de maldición para nuestros hijos. O sea, yo tuve la oportunidad de quizás estar expuesto al evangelio de muy temprana edad. Algunos de ustedes no, llegaron a Cristo ya de una edad avanzada, pero ahora tienen hijos. Yo pregunto, ¿está usted sacando ese beneficio para que sus hijos aprovechen al máximo la parte espiritual que usted no pudo aprovechar cuando era niño? Yo creo que los padres tenemos mucho que aprender de este pasaje. Porque nuestros hijos están con nosotros un corto tiempo. Cuando yo pensaba eso hace años, yo decía, eso va a pasar. Y digo yo, qué rápido han pasado 20 años. Ya uno de los hijos de nosotros, de mi esposa y mío, pues ya por ahí de vez en cuando aparece. Y es el principio de que ya se van a ir fluyendo, ya quedamos con 2. Ya la otra ya prontico también empieza por el mismo sendero. Pasa el tiempo así. Van a durar un corto tiempo. Y hay una responsabilidad que tenemos que cumplir mientras están con nosotros. Debemos de marcar el camino por el cual deben ir. Por eso tenemos que tener cuidado. ¿Qué estamos haciendo como padres delante de ellos? O sea, mientras estén a nuestro cuidado, somos responsables de predicar el evangelio. Nosotros le constantemente preguntamos a la hija de nosotros, ya encontré una congregación allá, no, que sí, ya está asistiendo, si está asistiendo, que sí voy. Tiene que ir, tiene que seguir, ya no está mucho, pero todavía tenemos cierta influencia, porque todavía dependen muchas formas de nosotros, entonces ahí estamos todavía, cada vez que se presenta la oportunidad. Ese cuento de que el niño no quiere ir. Bueno, como el niño no quiere ir, bueno, pues quédese en la casa, porque el niño no quiere ir. ¿Cómo que el niño no quiere ir? Papá, mamá. A ver, explíqueme eso, por favor. Porque yo sé que todos los que están aquí, que tienen hijos, en algún momento el muchachito le ha dicho, hoy no quiero ir a la escuela, ¿cierto que sí? Más de una vez. Y usted que le dice, bueno, sí, mijito, pues quédese ahí durmiendo, ¿cierto que sí? No, usted lo levanta como sea y lo manda como sea. Y ellos van todos trompudos, van así enojados. Pero cuando es la parte espiritual, no quiero ir a la iglesia. Bueno, sí, niño, quédese ahí. Es más, bueno, yo me quedo contigo acompañándote. ¿Perdón? Aquí tenemos que aplicar la ley de Josué. Josué le dijo al pueblo, ustedes sirvan al que quieren, adoren al que se les dé su soberana voluntad, y esa es la versión mía, parafraseada,
Pero por lo menos dijo Josué, yo y mi casa, mi esposa, mis hijos, nosotros serviremos a Dios. Ustedes sirven a que se les dé la soberana voluntad. Yo sirvo a Dios. El padre tiene que enseñar al hijo desde temprano a servir en la congregación, pero es que a veces ni el papá sirve. ¿Qué esperanza hay de que la mamá, de que los muchachitos sirvan? Mire lo que dijo el puritano John Fable sobre esto, sobre este estudio, sobre el descuido de los padres en la parte espiritual de los hijos. Miren lo que dice, creo que está ahí al frente para que usted lo lea, es cortico. Dice, muchos padres son culpables de demasiado descuido por negligencia, y mientras ellos descuidan el tiempo de sembrar buena semilla en sus hijos, el diablo toma ventaja de ellos. Si ellos no aprovechan el tiempo, él lo hará, o sea, Satanás. Si los padres no les enseñan a orar, él les enseñará a maldecir, perjurar y mentir. Si no les pone la Biblia en sus manos, él les pondrá copias obscenas. Normalmente los hijos tienen celular. La pregunta sería, ¿también tendrán Biblia? Yo estoy diciendo que no le dé celular, eso es up to you. O sea, yo no estoy hablando de eso. La pregunta es, sí, tiene celular, pero ¿también tiene Biblia su hijo? ¿Puede su hijo cargar la Biblia? Eso es lo que tenemos que preguntarnos, porque si nosotros no lo estamos haciendo, el domingo lo hablamos, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él no duerme. Él no duerme. Y no es cuestión de ahora, voy a encerrar a mi hijo en una cajita para que nadie lo vea. No es encerrar una cajita, es educarlo para que cuando choque contra el mundo, su hijo pueda contestar de una forma de la escritura. Cuando yo le dije a mi papá que mi maestro de filosofía en la escuela era ateo, él no dijo, bueno, venga, te saco de la escuela. No, empezó a decirme cómo podía responder a las preguntas que él hacía. Y sus hijos van a chocar con eso. De hecho, hoy me mandó la hija mía una pregunta que algo que escuchó. A ver, pa, ¿qué piensa usted de esto que escuché en una de las chapel que nos estaban hablando? Y ahí está uno tratando de educar. Hermano, no se duerma. No se duerma. Porque si usted se duerme, todo lo que hemos descrito esta semana sobre el infierno, si su hijo muere sin Cristo, terminará en ese lugar. ¿Y de qué sirva que usted pueda decir, me voy con él, estoy en el cielo, cuando usted sabe que su hijo está en el infierno? A mí me da cosa, perdóneme que yo no debería decir esto porque quizás alguno dirá, pastor, no es correcto que usted diga eso, pero ya que ya lo voy a decir. Pero a mí me da tristeza cuando los padres no se preocupan porque sus hijos se congreguen. Me preocupa cuando yo no veo a toda la familia asistiendo a la escuela bíblica dominical. Usted nomás ve a uno o dos miembros, el resto al rato aparecen. Es preocupante que no se interesen en eso. O sea, ¿y qué hay de diferente el servicio de las 10 de la mañana, 10:45, la predicación en la escuela dominical? Hacemos lo mismo, estudiamos la palabra, cantamos, oramos, pero mandamos la esposa manda al esposo con los hijos, o el esposo manda a la esposa con los hijos, o los padres mandan a los hijos, las abuelas llegan con los nietos. ¿Dónde están los papás? Pregunto yo en mi ignorancia. Bien, gracias. No sé, es que yo, bueno, no sabe si no sé mejor. Hermanos, si somos negligentes en hacer el trabajo, Satanás no es negligente. Satanás sí va a hacer su trabajo. Es bueno que los padres nos preocupemos con las cosas físicas de nuestros hijos, pero no podemos descuidar la vida espiritual.
ni menos podemos permitirles que hagan lo que a ellos bien les parece. Hermano, que no nos pase lo que le pasó al sacerdote Elí, que él falló de una forma terrible en la crianza de sus hijos. Y a Elí la gente empezó a hablar mal del comportamiento de sus hijos y Elí no hacía. Y aquí hay muchos como Elí, que el hijo está comportándose mal, está escuchando que habla mal del hijo y dice: a mi terroncito nadie me lo toque. Yo corrijo a mi terroncito, que yo no sé qué, que no sé cuántas. El caso de Elí. Miren 1 Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 13. Nos dice que Elí no quiso molestar a sus hijos. Miren lo que dice el versículo. Y les mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado. Es decir, Elí, que era el sacerdote, no se preocupó por la vida espiritual de sus hijos. Hermano, molestar o estorbar a los hijos es no dejar que ellos hagan lo que ellos quieren, es motivarlos a que hagan la voluntad de Dios, es hablarles de la voluntad de Dios, es llamarlos al arrepentimiento, es vigilar cómo están en su relación con Dios. Y si alguien comenta sobre el comportamiento inadecuado de mi hijo, yo tengo que no mirarlo a la defensiva, sino examinar, a ver cómo se está comportando el muchacho o la muchacha, para hacer el correctivo necesario. Porque a veces ellos delante de nosotros son unos amores, pero cuando estamos en la espalda, entonces sacan las uñas. Seremos llamados a dar cuentas, el hijo es llamado a recibir cuentas. Somos responsables. Yo por eso le digo a los hermanos que tienen hijos pequeños: tráiganlo. Pastor, es que se queda dormido, pues preferible que se quede dormido ahí a que usted lo deje en la casa por allá, que allá no se va a dormir. Pero tráigalo. Que él esté expuesto, háblele durante toda la semana, motívelo. Yo sé que aún aunque están ahí, ellos buscan formas para distraerse, porque es que yo estuve ahí donde ellos han estado. Les voy a contar qué hacía yo cuando me llevaban. Porque allá donde nosotros congregábamos, tenían lugar alto así, encima de la plataforma esta, y cada mes ponían un versículo diferente. Cada mes. Entonces yo lo que a veces me ponía a hacer cuando me aburría, simplemente a contar las vocales, cuántas as habían, cuántas me ponía a contar todo este tipo ahí de cosas mientras estaba durante todo el mes. Pero ahí estaba, algunas veces me quedaban algunas cosas, pero ahí estaba. Yo no recuerdo nunca haber dicho: hoy no quiero ir, y me dejaron. Es más, un día le dije a mi papá lo siguiente, porque entré en el tiempo de la rebeldía y dije: es más, me voy a ir para otra iglesia. Les dije: me voy para otra iglesia. Ustedes pues, yo voy para otra. Me dijo: no, señor, mientras usted va en mi casa, usted va a la iglesia donde yo me congregué. El día que usted salga de esta casa y se mantenga solo, ese día, pues si no quiere venir con nosotros, no, pero mientras tanto se queda aquí. Hoy, papi, es que yo quiero ir a otra iglesia. Ay, bueno, está bien, el niño quiere ir a otra iglesia. Vaya pues, mijito. O sea, el chamaquito dirige y hace lo que se le dé la soberana voluntad, y los papás bien sometidos. No, el día, y aunque los muchachos me miren mal, el día que usted se mantenga solo y sola, el día que usted pueda suplir sus necesidades solito y no dependa de papá y mamá, bueno, ese día usted elige en dónde se mete o a qué congregación se somete. Mientras tanto, si su papá no lo dice, pues se lo digo yo. Si él viene aquí, usted viene aquí. Les guste o no les guste. Es la responsabilidad del papá. No sea como Elí, no se haga el loco.
hermano, hermana, no se haga el loco. Y los que son abuelos, si su hijo se está haciendo el loco y usted está con su nieto, pues póngale los puntos o las sillas a su hijito o a su hijita. No sea alcahueta. Póngale los puntos sobre las sillas. Y sí, yo soy el pastor, pues que yo quiero ser como la abuela de Timoteo, pues. Sí, pero póngale los puntos. Por lo menos que la escritura dice que era la mamá y la abuela. O sea, la mamá no descuidó su responsabilidad. Pero hay papás y mamás que descuidan la responsabilidad y ponen a la abuela o al abuelo. Así que jóvenes, no es suficiente con que tu papá y tu mamá te traigan al templo. Es necesario arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, si no te conviertes en Señor Jesucristo, pasarás la eternidad en el infierno y lo lamentarás por la eternidad. La sexta enseñanza que encontramos en este pasaje, que es importante, es que la salvación viene por escuchar la palabra de Dios. Mira la respuesta de Abraham. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Una versión de hoy, pues a los pastores y a los maestros de la escuela dominical tienen que los oigan. Pero ¿cómo lo van a oír si no los traigo? ¿Cómo los voy a oír si no los traigo? Hermanos, la palabra es el medio diseñado por Dios para producir arrepentimiento, no es otra cosa. 1 Corintios 1:21, creo que lo hemos leído en muchas ocasiones aquí. Dice que a Dios le plació salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, cuando dice a Moisés y a los profetas tienen, lo que está diciendo es que lo que Moisés escribió, lo que los profetas escribieron, lo que los salmistas escribieron, lo escribieron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Créanle. Nuestra predicación no tiene que salir de lo que enseña la palabra de Dios. Por eso yo le digo ese cuento de que, oh, es que el Señor me llevó al cielo, al infierno para venir a contarle a usted. Pues no. Dice, crean la palabra. Miren lo que dice el versículo 27. Entonces le dijo: te ruego pues que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Él entonces le dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. ¿Sabe qué es lo que está diciendo este rico allá en el infierno? En otras palabras, no, lo que pasa es que mis hermanos lo que necesitan es un buen milagro. Que haya un buen milagro. ¿Cuál es el milagro? Que se levantó un muerto y el muerto vino a evangelizarlos. Abraham le dice, no, que le crean a la escritura. A veces la gente piensa que los milagros, que las noches de milagros, que las noches de concierto son el medio para que la gente se arrepienta. No. Otros piensan, no, es que si muerto viene del infierno o de donde sea que venga, bueno, soy de los lugares, del cielo o del infierno, a evangelizar, la gente se va a arrepentir. No. La gente mira, pastor, lo que pasa es que a usted lo que le falta es fe, pastor. Es que el pastor no cree, es que los bautistas no creen, es que son muy exagerados. Bueno, pues que la Biblia no nos da lugar a duda para creer en eso. Yo solamente estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice. Ahora, yo quiero que usted razone por un momento conmigo. Yo sé que aquí no hay nadie que cree esa cuestión, ¿no? O bueno, no sé, de pronto sí. Sí, uno nunca sabe. O de pronto usted fue al infierno y el Señor lo trajo y apagué de testimonio. Yo qué sé, yo lo sé. Pero vamos a razonar por un momento en esto. ¿Usted cree que a Dios fue que se le olvidó decir algo en su palabra sobre el infierno y dijo, oh, ¿ahora qué hago?
Bueno, me voy a llamar a 7 jóvenes y los voy a llevar al infierno para explicarle algunas cosas que se me olvidó explicar en la Biblia, para que ahora sí todo el mundo crea. ¿Qué cree usted? Hermano, la escritura es clara. Lo que Dios quería que se escribiera sobre el infierno, ya lo escribió. Juan dice, muchas otras cosas se escribieron, se dijeron sobre Dios, sobre Jesús. Yo creo que si se pudiera escribir todo lo que Jesucristo hizo en los 3 años y medio de ministerio, no cabrían aquí. ¿Por qué Dios no puso todo? Porque no quiso. Porque no era necesario. Él puso lo que era necesario. Su revelación está completa. Termina con amén. Es decir, así sea. No, a Dios no se le olvidó nada. Y no es de bendición. O sea, ¿en qué se glorifica a Dios llevar a alguien a ese lugar para luego traerle para que predique? ¿En qué se beneficia? ¿En qué se glorifica a Dios? Hermano, no nos movamos por sentimientos, ni por sensaciones, ni por testimonios, ni que es que lo dijo Sutano y yo le creo a Sutano. Bueno, yo le creo a la Biblia. Versículo 31 dice, es que el versículo es claro. Mira el versículo 31, hermano. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, tampoco creerán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Por qué me dicen ahora que fueron 7 jóvenes al infierno para venir a contarnos lo que la Biblia se le olvidó decirnos? O la historia que leí el otro día del libro este. No, pues pregúntale, o sea, es que pregúntale tú, le dice Dios al alma que está en el infierno, que el supuesto creyente le pregunte. Ay, sí, dile a los hermanos que diezmen. Yo pregunto, ¿está eso en la escritura? Bueno, en la escritura está de que tenemos que ofrendar. Entonces, ¿por qué Dios tiene que llevar a alguien al infierno? Para que alguien que está en el infierno le diga, para que luego regrese y nos diga a nosotros, cuando Él ya lo dejó escrito en su palabra. Ay, es que para que crean que es un lugar de tormento. Pregunto una vez más, ¿por qué Dios tiene que llevar a alguien a ese lugar de tormento para que esa persona vea que es lugar de tormento y luego regrese y nos diga, oh sí, yo fui y sí es verdad? Entonces, ¿por qué estamos creyendo? ¿Porque alguien nos contó o porque Dios lo dejó claro en su palabra? No, pregunto yo en mi ignorancia. ¿Qué le dijo a Tomás cuando le dijo a Tomás, apenas tocó, oh Señor mío y Dios mío? ¿Qué le dijo Dios? Porque tocaste, creíste. Yo creo que es un lugar de tormento, no porque alguien vino y me dijo, ni porque leí ese libro o escuché esos CDs, porque yo creo que sí los escuché. No va a decir que no, yo creo que sí los escuché. No creo porque la Biblia lo enseña y lo dice claramente. Por eso lo creo. Dios no tiene que ir a llevar a gente allá para que luego vengan y cuenten. O sea, eso sería contradictorio. La Biblia dice en Corintios que nosotros andamos ¿por qué? Por vista y no por fe. ¿Cómo es que dice? Por fe. Nosotros andamos por fe, no por vista. Es decir, que Dios no tiene que andarnos probando las cosas para que le creamos. Hay gente que sí vive el evangelio así. Oh Dios, muéstrame que estás aquí. Entonces, oh, se movió el tablero solo, el Señor está aquí. No, Dios no tiene que andar haciendo eso. Yo creo que Él está aquí porque Él prometió que estaría donde su pueblo se reúne. Así que no vamos por sentimentalistas. Dice, tampoco creerán aunque alguno se levante de los muertos. Es más, mire, vea, yo lo iba a buscar pero se me olvidó. Fue a Pablo, ¿cierto? Pablo tuvo la oportunidad de ir a un lugar glorioso y él mismo dice que no se le permitió dar información. Y yo luego me pongo a pensar si el apóstol Pablo, que Dios directamente le habló, lo llamó él directamente, no le permitió
Ahora, ¿dónde va a decir lo de hoy en día que Dios supuestamente lo lleva a lugares, hermano? No hay fundamento bíblico para esa situación. El método bíblico para evangelizar es la escritura. Si una persona no se convierte leyendo la escritura, oyendo la escritura, tampoco se va a convertir porque vengo muerto y le hable. También ese cuento, hermano, de que fue que se me pareció mi familiar. Hermano, por favor, su familiar no se le va a aparecer. ¿Por qué? Por lo que aquí dice, su familiar está donde tiene que estar y no va a venir aquí. ¿Qué le va a decir? Pregunto, ¿qué le va a decir? Ese es un cuento para mantener a la gente escuchando. Ay, no, que yo sentí la presencia de mi familiar aquí. Hermano, su familiar cuando se falleció se fue hace rato. Es así, en segundos, milésimas de segundos. No tiene que venir, que jalarle los pies. Eso son mentiras del diablo para asustar a la gente. Se fue. Dice aquí, no pasa ni de aquí para allá ni de allá para acá. Yo entiendo que pueden ser espíritus demoníacos para perturbarle la paz y la tranquilidad a usted, que son dos cosas diferentes. Porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar y perturbarlo. Ahí tiene que tomar la autoridad de la escritura y fortalecerse en él. Pero no deje llegar con el cuento, no, que es que se me apareció y me dijo, tú sigue el camino que estás siguiendo. Mentira del diablo. Usted crea la escritura. Entonces, hermano, esa es la razón por la cual debemos predicar el evangelio a nuestros hijos, porque ellos se van a convertir por la predicación de la palabra. Es la escritura la que va a salvar a tus hijos. No son tus conocimientos, ni tampoco los juguetes que tú le ofrezcas. Es la escritura. Si tus hijos no escuchan la palabra de Dios, no encontrarán salvación. Si tú no escuchas la palabra de Dios, tampoco encontrarás salvación, tampoco encontrarás arrepentimiento. Y si mueres sin Cristo, terminarás en el infierno. Abraham dice, aquí no, a los profetas y a Moisés tiene que lo escuchen. Y yo lo mencioné hace unos días, lo vuelvo a mencionar hoy. Este hombre y sus hermanos tenían cierto conocimiento de Dios y de su palabra. Y esto nos muestra, mis hermanos, que hay muchas personas que pueden tener cierto conocimiento sobre Dios, tener información sobre Dios, pueden ser hasta expuestos a una buena doctrina y terminar en el infierno. Porque es que este hombre, cuando usted empieza a mirar esta conversación de Abraham, hijo, es que este hombre era del linaje correcto. Los judíos, ellos creían que el infierno estaba reservado únicamente para los gentiles, no para los judíos. Que los judíos iban al cielo porque ellos eran ¿qué? Linaje de Abraham. ¿Qué le decían los fariseos a Jesús? Oh, Jesús, nosotros somos hijos de Abraham. Según ellos, la descendencia de Abraham les garantizaba la entrada al cielo. O sea, yo como soy israelita voy para el cielo. Por eso algunos hoy se quieren hacer de la tribu de Efraín, o no sé qué tribu es. Porque tiene entrada al cielo. Hermano, la salvación no es hereda. No sepa, yo le puedo heredar a mis hijos algunas enfermedades genéticas, algunos rasgos distintivos míos, su mamá lo puede hacer, pero la salvación no se hereda. Tú no vas a ser salvo porque tu papá es salvo. Tú vas a ser salvo si llegas a Cristo en fe y en arrepentimiento. Así que mi estimado joven, niño, adulto, no creas que porque tu padre te trae ya eres salvo. Ahí es donde Jesús dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando hay arrepentimiento, el problema de este hombre, de sus hermanos y quizás de mucha gente, es que no estaban escuchando a Moisés.
ni a los profetas. No estaban poniendo atención a Dios, a lo que Dios dijo a través de estos hombres. Ya Moisés no estaba, ya los profetas no estaban, pero los que seguían después de ellos estaban predicando el Evangelio. Hoy Moisés no está, Jesús no está, el apóstol Pablo no está, el apóstol Pedro no está, el apóstol Juan no está, ellos no están. Pero está el pastor, está el maestro de la escuela dominical que está predicando el Evangelio de Dios y muchos no estamos escuchando. Muchos no estamos escuchando. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿están nuestros hijos escuchando la palabra de Dios? O quizás la primera pregunta sería para nosotros como padres. Como padres, ¿estamos nosotros escuchando la palabra de Dios? Porque es que cuando usted lee en Deuteronomio 6, dice, estas palabras que yo te mando, o sea, los padres, estarán ¿dónde? En vuestros corazones, ¿en los corazones de quiénes? De los padres. Y luego dice, las repetirás y las repetirás ¿a quiénes? A tus hijos. O sea que el que tiene que escuchar primero la palabra soy yo. Y luego tengo que pasarla a mis hijos. Porque es que si nos ponemos estrictos, en la congregación están solamente los que son más fieles 2 veces por semana, miércoles y domingo. Los que son más fieles. Los cadochos, pues imaginemos una sola vez a la semana. Yo pregunto, ¿y los otros 6 días, 7 días? ¿Cuántos días son? ¿Son 8 o 7? 7. ¿Los otros 6 días qué? ¿5? Ah, sí, porque viene uno, ¿no? Entonces sería así, los otros 5. No, 6, no, 6, serían 6. Para los que son los que vienen fielmente, no los cadochos, perdón. Son lunes, martes, miércoles, lunes, martes, miércoles, viernes, sábado, domingo. Ok, está, domingo. Vengo el domingo, entonces me quedan 6. ¿Qué pasa con los otros 6 días? ¿Están escuchando ellos? Cuando nos empezamos a escuchar, sentar a escuchar un sermón, un estudio bíblico, ¿realmente lo estamos escuchando o estamos pensando en a qué hora va a acabar? A ver qué dice, que leyó Mateo la historia de Lázaro y a ver qué sigue diciendo. Oh, ocasión de caer. A ver, vamos a ver mientras él está predicando ahí. Porque suele pasar, yo lo digo porque es que suele pasar. Yo he visto mucha gente que yo estoy hablando de otra cosa, dejé leer el pasaje y mucha gente está allá clavada. Lea. Yo entiendo en mi interior, esa persona no está escuchando. Aunque sea mujer, aunque las mujeres dicen, no, es que nosotros podemos hacer 2 cosas a la misma vez. No, usted está en otra cosa. No venga con ese cuento chino. Además, yo por eso a los que trabajan en la interpretación y todo ese rollo, y las computadoras, yo le digo a ellos que tiene que haber momentos donde ellos tienen que estar sentados para recibir, porque cuando usted está interpretando, usted está concentrado en lo que tengo que escuchar para disparar al otro. Tiene que haber un momento donde yo me tengo que sentar y decir, bueno, ahorita me voy a sentar a recibir. ¿Pero realmente estamos escuchando o estamos pescando ballenas en lo seco? Por ejemplo, hemos hablado 4 semanas contando hoy sobre el tema de la doctrina bíblica del infierno. ¿Estás escuchando lo que Dios ha dicho? ¿O estás cerrando tu oído a la palabra? Yo lo dije la semana pasada y hoy me atrevo a decirlo una vez más. La diferencia entre el rico y sus 5 hermanos y nosotros es que el rico estaba ¿en dónde? En el infierno sin esperanza, y sus hermanos y nosotros estamos vivos donde todavía hay esperanza, vivos para ellos en ese tiempo para oír el mensaje de Jesucristo. Hoy tú y yo estamos vivos todavía para escuchar el mensaje de Jesucristo, donde todavía podemos creer. Niño, joven, adulto, que me escuchas, tú eres como uno de esos 5 hermanos del rico. Todavía puedes alcanzar la gracia
salvífica. Todavía hay esperanza para ti. Hay una séptima enseñanza, a ver. Bueno, hay dos enseñanzas más. Las voy a dejar para la próxima semana, aunque va a ser más cortico el estudio, pero lo vamos a hacer lo voy a dejar para la próxima semana. Porque si me pongo ahorita aquí, me voy como hasta las 8:30 y no quiero tenerlo aquí tanto tiempo. Y así aprovecho leer algo que no iba a leer hoy porque era largo, y así aprovecho para leerlo la próxima semana mejor. Así que dejémoslo ahí. La próxima semana empezamos hacemos un repaso cortico y entramos a la séptima enseñanza que encontramos en este pasaje. Que ya son las 8. Amén. Vamos a orar. Padre del cielo y de misericordia, te damos gracias. Señor, por la responsabilidad que tú nos has puesto. Aquellos que no te conocen. Y allí donde usted está, hermano, yo quiero que usted piense en su familiar o que no conoce de Cristo. Y ore por esa persona. Por su hijo que no conoce de Cristo. ¿Cómo va a tomar un tiempo para que usted ore por esa persona? O va a tomar un tiempo también para orar a Dios para que Dios le dé primeramente usted la capacidad de poder hablar a esa persona. Y ore por esa persona para que Dios lo convenza de pecado, de justicia, de juicio cuando usted le predique. Si usted es de los que le da miedo o se siente inseguro a la hora de predicar, hablar de Cristo, dígale: Señor, ayúdame, que tu Espíritu Santo me fortalezca. Pero lo que hemos hablado de la realidad del infierno, mis amados, no es para asustar a nadie, no es para causar terror. Primero es para motivarnos a la hora de predicar el Evangelio. Es para responsabilizarnos de esa responsabilidad tan grande que tenemos. Como padres, para empezar a ser más diligentes a la hora de hablar con nuestros hijos sobre Cristo, sobre cómo está su vida espiritual. Señor, gracias por este pasaje, porque aunque nos habla de una forma clara, también nos trae un reto, una responsabilidad, nos recuerda la responsabilidad que tenemos. Señor, el tiempo es corto. Señor, y hoy el día de salvación debe ser aprovechado para predicar, como dijo Pablo, a tiempo y fuera de tiempo. Oramos por aquellos que no te conocen, para que tú puedas obrar en ellos y cada día puedan alcanzar salvación en ti. Oramos, oh Dios, para que cuando tu palabra les sea predicada, toda excusa pueda ser quebrada, pueda ser rota. Señor, oramos en el nombre de Jesús. Te damos gracias. A ti sea la gloria, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.